hacer un quiebre porque vamos a contarles una historia que es realmente conmovedora. Es la de una venezolana que se llama Valeria López, tiene 21 años, es residente, es uno de los tantos residentes venezolanos en el Uruguay. Ella lleva en el país más de 2 años, casi 2 años y 6 meses. Sobre principios de marzo, al perder su trabajo acá en el Uruguay con el subsidio, dijo, voy a visitar a mis papás a Venezuela, ¿no? Se tomó un avión, llegó a Colombia porque ella tiene el pasaporte de Venezuela vencido, como tantos venezolanos que viven en el país, que ya lo que tienen es documentos uruguayos, es decir, cédula uruguaya, pasaporte uruguayo. Con esos documentos viajó a Colombia, llegó hasta Cúcuta y ahí cruzó por la frontera seca a Venezuela a visitar a sus padres. Sí. Estuvo unos días con sus padres. Cuando quiso retornar, habían cerrado la frontera de Venezuela, producto ya de toda esta pandemia y todo lo demás. Y desde ese momento hasta el día de hoy, su vida ha sido un calvario para ver cómo hace para llegar, ¿no? El gobierno uruguayo, a través de la Cancillería, y Maggie nos va a ayudar con las cifras, ha estado haciendo intensas gestiones para traer a esos venezolanos y uruguayos que están en Venezuela, ¿no? Sí, son 9 uruguayos y 15 ciudadanos venezolanos que en realidad están residiendo aquí en nuestro país. Valeria es uno de esos 15, ¿verdad? De esos casos. De esos casos. Las redes que son nefastas han cuestionado mucho el retraso en que estos uruguayos y venezolanos que están por allá no hayan llegado antes, como que se había dejado para último momento, pero claro, no le ha sido fácil, no le ha sido fácil a la Cancillería por eso lograr insistía este retorno, en que como un país de la región de alguna manera estaba siendo tan difícil y se ha traído personas desde otros continentes, desde Europa, desde Asia, pero bueno, ha sido realmente muy dificultoso para la Cancillería. El desafío de Valeria es volver, pero ¿qué le pasa a Valeria? No se consigue combustible, en Venezuela no hay combustible. Es insólito eso, ¿no? Productor de petróleo no tiene combustible, clandestinamente se consigue únicamente. Venezuela está con cortes de luz entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, hora uruguaya. Por eso estamos hablando a esta hora con Valeria a través de Skype y te agradecemos todo el esfuerzo, Valeria, que has hecho para estar en comunicación con nosotros. Hace un ratito que nos estás esperando allí. Todo lo que narré de vos, lamentablemente es así. ¿Y cuáles son contanos un poco cómo estás y cuáles son las expectativas que tenés de llegar a Caracas para tomar este vuelo que llega el lunes acá a Uruguay con uruguayos y residentes venezolanos? Contanos también que estás a como a 8 horas vos de Caracas, ¿no? Y ese es el problema que tenés. ¿Cómo llegar? Buen día para vos, te recibimos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, sí, la verdad ha sido una experiencia bastante fuerte, de mucho aprendizaje porque a la vez estar con mi familia, también quiero volver a donde ahora es mi hogar. Entonces, ahora tengo la oportunidad, va a salir un vuelo el lunes hacia Montevideo y estoy haciendo todo lo posible, está muy difícil, estamos gestionando todas las posibilidades de mi traslado. ¿Vos dónde estás? Contanos dónde estás geográficamente, a qué distancia y qué recursos estás manejando a esta hora, porque tendrías que estar en Caracas mañana, ¿no? Sí, mañana, o sea, el tiempo que nos dieron fue el domingo, que teníamos que estar obligatoriamente en Caracas. Mi plan es irme mañana. Geográficamente estamos en el occidente de Venezuela, a 12 horas de Caracas, a 4 horas de la frontera con Colombia. Nosotros estamos intentando irme por tierra, pero está muy complicado el tema de la gasolina. Entonces estamos tratando de solventar esa situación, además de lo que conlleva atravesar casi 5 estados de Venezuela para poder llegar a Caracas. No es la misma circunstancia de otras personas que están en la misma situación que yo, varadas acá, pero están mucho más cerca. Es muy riesgoso. En Venezuela hay toque de queda a las 2 de la tarde, todos los días, por la cuarentena obligatoria que hay, por la pandemia. Entonces, estamos tratando de solventar todo eso. Mi intención es poder llegar mañana a Caracas y bueno, si todo sale bien, así va a ser. Bien, vos decís, Valeria, que están intentando solventar. Contanos, son un grupo de venezolanos y de uruguayos que también necesitan ese vuelo. Y vos decís, estamos intentando de conseguir combustible, ¿cómo van a hacerlo? ¿Clandestinamente? ¿Cómo articulan, digamos, el conseguir ese insumo para llegar en auto?
Sí, tienen que ser clandestinamente porque las estaciones de servicio no están despachando combustible. En Venezuela no hay combustible en estos momentos y la única manera de suministrarle a un vehículo es comprando gasolina ilegalmente, por decirlo así. ¿Y cómo, Entonces, cómo accedes a ese mercado? Es lo que te quiero preguntar y a qué precio, ¿no? bueno, acá en el estado todo se maneja distinto en cada estado. Venezuela es muy grande, entonces no es lo mismo lo que me pasa a mí a lo que le puede estar pasando a otro venezolano que también quiere volver a Uruguay. Acá están manejando más o menos los precios de 2 a 3 dólares el litro, cuando en Venezuela la gasolina es prácticamente gratis. Y hay que conseguirlo, hay personas que tienen guardadas, que habían guardado, y esas personas ahora las revenden. Es Ah, claro. obviamente algo clandestino, uno tiene que buscar el contacto y poder solventar la situación. Claro, hay especulación entonces de parte de las personas que tienen combustible Claro, clandestino. hay mucha especulación, o sea, se vende al precio que ellos quieran. Claro. No es un precio estipulado, lo que ellos te lo quieran vender es el precio que uno tiene que pagar, si lo necesita y si es una urgencia como lo estamos viviendo nosotros ahora. Valeria, buen día. Jimena te saluda por acá. Lo que nos estás contando a nosotros que estamos muy lejos y nuestra realidad es muy distinta, suena casi como de película. ¿Cómo va a ser el operativo, digamos, para que ustedes se puedan mover teniendo en cuenta todas estas dificultades, teniendo en cuenta el toque de queda y la distancia de donde estás tú ahora de Caracas? ¿Cómo va a ser específicamente ese movimiento que van a realizar ustedes en grupo? Bueno, hasta ahora no lo vamos a realizar en grupo, porque por lo menos yo estoy en un estado, un departamento, que estoy solo yo. No hay más en la misma situación varados que necesiten volver a Uruguay. Entonces, hay otros que están juntos. Hay 2 o 3 que están en el mismo estado y se van a trasladar juntos. Yo, por ejemplo, tengo que hacer mi viaje sola. Entonces, tengo que contratar a una persona que me lleve hasta Caracas, que asuma ese riesgo, que de verdad es un riesgo grande que hay que asumir para llegar a Caracas. Y bueno, y los costos que me conlleva eso, ese viaje, ¿no? Claro. Pero ¿Cuánto todos es tenemos más o menos el realidades. costo? Hiciste un Mira, solo en gasolina para llegar a Caracas necesito más de $700, al precio que me la están vendiendo. Es una Claro. plata y muy importante. ¿Y cómo vas a hacer para conseguir esa plata? O sea, imagínate que es lo que me costó el pasaje, esa Claro. plata. Entonces, es muy difícil para mí, porque obviamente ya tengo acá 30 días parada, los recursos no son los mismos, y por eso es que estoy tratando de solventar, buscar la mejor opción y lo que sea más seguro y más económico. Y en ese trayecto, Valeria, ¿hay riesgos de seguridad? Hablas de un gran riesgo. ¿Qué pasa en ese aspecto? Sí, hay riesgo de seguridad, bastante riesgo, porque en Venezuela hay delincuencia. Ese es Claro. el primer ítem que de verdad en Venezuela es muy peligroso estar en las rutas. Después el tema del toque de queda. A las 2 de la tarde es el toque de queda. Imagínense que haga lo posible, si tengo un percance, a las 2 de la tarde no llego a Caracas. Claro. Entonces, es muy complicado la situación. Y aparte de eso, nos dieron a nosotros, la Cancillería, el Consulado Uruguayo acá en Venezuela, nos dio un salvoconducto, que es con lo que vamos a tratar de llegar a Caracas. Claro, Todos los que estamos en el eso te interior de queríamos Venezuela. preguntar precisamente, Valeria, las características que tiene este salvoconducto. Y también vamos a recibir acá telefónicamente a tu compañero que te está esperando, que tiene toda la esperanza de que vos llegues, ¿no? Seguramente tienen contactos virtuales, pero seguro que se Claro. están deseando poder encontrar. Vamos a recibirte, Leandro. ¿Cómo te va, Leandro? Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, ¿cómo estás tú? Y bueno, ¿qué quieres que te cuente? En principio, como estamos todos, y además muy preocupados por la situación, lógicamente. Bueno, ahí la tenés a Valeria si la querés saludar también y decirle lo Vale, que ¿cómo estás? quieras. Buen día. Hola, buen día. Bueno, nada, ¿qué más les puedo contar de lo que les contó Vale? Lógicamente desde acá lo vemos absolutamente distinto. Esto fue de la noche a la mañana, nos pegó como una bola de hielo, pero bueno, estamos tratando de ver las situaciones. Valeria se ha comunicado con todo el mundo para tratar de volver.
Y bueno, por suerte ahora se abre una pequeña posibilidad y bueno, la vamos a tratar de abrazar. Lógicamente va a tener sus costos altos y todo, pero lo más importante es que puede volver, porque lógicamente, ella no comentó, pero tienen apagones de 24 horas, tienen una situación muy complicada ya y bueno, nada, que vuelva a su casita conmigo, que la estamos extrañando. Me imagino que sí. ¿Qué posibilidad real hay de que Valeria llegue a entrar en este vuelo del lunes? ¿Has conversado con Cancillería aquí en Uruguay? ¿Les contaste específicamente el caso? ¿Te han dado alguna respuesta? No, acá en Uruguay es prácticamente imposible comunicarse porque lógicamente, bueno, fue una situación demasiado emergente. Yo entiendo que ellos están haciendo un esfuerzo increíble por luchar contra esto, pero la ola obviamente lo sobrepasó porque lógicamente había muchos uruguayos en muchos lugares y bueno, y además de que tuvimos que cerrar oficinas comerciales, o sea, nosotros tuvimos todo, cerraron las aerolíneas, cerró todo, entonces lógicamente era todo demasiado complicado. Nosotros, la que más se pudo comunicar, la que más pudo lograr todo esto fue Valeria, desde allá con los grupos, con la gente, tratando de comunicarse con Cancillería de Colombia, con Cancillería de... Valeria habló con todos, habló de verdad. Hasta la Embajada de Colombia fue la primera que le respondió y le dijo que lamentablemente no podían hacer nada. O sea, fue una situación, se fueron cerrando puertas, hasta que lamentablemente estábamos a punto de rendirnos. Y bueno, y obviamente además Talvi había dicho que hasta el 12 iba a traer los uruguayos que estuvieran afuera y bueno, y hoy estamos a 16. Entonces, no te voy a decir que habíamos bajado los brazos, pero lógicamente era una situación bastante compleja y bueno, y además obviamente el tema de la pandemia, de la cuarentena acá, de la cuarentena allá, de que a ellos se les van agotando los recursos, no tienen combustible, entonces los pocos alimentos que les llegaban del campo, que eran escasos, ahora obviamente ni siquiera tienen cómo llegar. Entonces ella me iba plantando esa situación y yo desde acá, con cuarentena, pero con el supermercado lleno, te podrás imaginar que estaba a punto de desesperarme. Valeria, todavía estoy desesperado. Voy a esperar a ver qué pasa ahora. Valeria, una pregunta, buen día. El tema de que no exista distribución de combustibles, ¿forma parte de una medida para evitar que la gente se movilice en este marco de cuarentena obligatoria, de toque de queda que se da a partir de las 2 de la tarde? O sea, ¿cuál es la razón de que mínimamente no se pueda conseguir combustible y no estén funcionando las estaciones de servicio? Bueno, o sea, para nadie es un secreto la situación de Venezuela, la situación país. Estamos en condiciones completamente precarias y ya desde antes de la pandemia habían problemas de combustible en todas partes de Venezuela. Creo que uno de los estados más afectados por combustible y por luz es el estado Zulia, que es donde yo me encuentro. Entonces, de verdad que no hay como que una razón que nosotros sepamos, una razón lógica, porque no se comenta nada, simplemente nos quitan el servicio y no lo tenemos. Claro. Entonces no tenemos ningún tipo de contacto con nadie que nos pueda explicar por qué nos están pasando estas situaciones. Valeria, ya tenemos que irte despidiendo y deseándote por supuesto lo mejor, ojalá que puedas lograr llegar y que puedas conseguir esos $700 que vas a necesitar. Pero cortito, ya despidiéndote, el gobierno uruguayo, en conjunto con el de Venezuela, hacen un salvoconducto para que ustedes puedan llegar seguros. ¿En qué consiste? ¿Cuándo empieza ese salvoconducto? Porque primero tenés que llegar ahí a Caracas. Claro, el salvoconducto es para el traslado, desde donde estemos cada uno, desde el punto donde nos encontremos, hasta Caracas. Perfecto. Eso significa que en Venezuela tampoco están como que dejando pasar de estado a estado, está también bloqueado. Hay piquetes de la Guardia porque estamos en cuarentena obligatoria. Entonces, todos esos piquetes hay que pasarlos con el salvoconducto porque si no, sin un motivo, no te dejan pasar. No te dejan pasar. Entonces, para eso es el salvoconducto. El salvoconducto empieza desde que empieza el viaje a Caracas de cada uno de nosotros. Perfecto. Valeria, te deseamos toda la suerte del mundo. A vos y a tu compañero, ojalá que sea un feliz reencuentro el próximo lunes cuando llegue. Bueno, muchas gracias Claudia por atenderme y por escucharme cuando lo necesitaba. De verdad muy agradecida con el programa y contigo por estar a las órdenes siempre cuando lo necesite. Todo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.